Listo. Vamos a continuar, por favor, y con la temática que nos encontramos abordando. ¿Ya? Vamos hacia la parte final ya. Ya. Habíamos hablado sobre la sostenibilidad de la deuda y ahora vamos a enfocarnos en la dinámica de la deuda, ¿sí? En temas o en materia de dinámica de deuda, y generalmente en temas de solvencia, el foco de análisis es el nivel de deuda pública respecto del PIB. Este análisis es conocido como la aproximación contable a la sostenibilidad, lo que ya habíamos visto, y es ampliamente usado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos de inversión para estudiar la sostenibilidad y dinámica de la posición fiscal de los países, ¿sí? Miren el ejercicio que acabamos de plantear bajo esos tres escenarios que nos ayudan a medir el comportamiento de la deuda pública respecto del PIB, es un aspecto muy importante, ¿sí? Que se considera por organismos internacionales, ¿ya? Para determinar la sostenibilidad de la posición fiscal de los diversos países, ¿sí? En el caso de los gobiernos, la discusión usual es si su posición fiscal tiene problemas de solvencia o de liquidez, ¿ya? En este caso, la solvencia va a ser sinónimo de sostenibilidad, sostenibilidad. ¿Por qué creen ustedes que solvencia va a ser sinónimo de sostenibilidad? ¿Recuerdan cuando en un primer momento decíamos que la sostenibilidad de la deuda se refiere a la capacidad que tiene un Estado en cumplir con sus obligaciones, ¿sí? A tiempo, sin incurrir en incumplimientos, ¿ya? Por eso es sinónimo de solvencia, ¿ya? ¿A qué denominamos solvencia? A la capacidad de pago en el largo plazo, ¿ya? Siempre habrá que ser solvente. Lo que ocurre es que la posición fiscal se puede cuestionar en el sentido que, a las actuales tendencias, las expectativas de déficit primario no es sostenible. Es decir, la deuda podría crecer exponencialmente, ¿ya? Y nos referimos a liquidez, ¿sí? Ocurre que a pesar de que la posición fiscal sea solvente, puede no haber financiamiento para cerrar el déficit presente, ¿sí? En otras palabras, podemos ya decir que tenemos una posición solvente, que tenemos buena sostenibilidad de la deuda, ¿ya? Pero quizás no tenemos el financiamiento suficiente como para poder cubrir ese déficit, ¿sí? Miren, a eso incurrimos. Es un problema que tiene que ver más con el financiamiento de corto plazo y que con la capacidad de pagar el total de la deuda en el largo plazo, ¿sí? A eso se refiere la liquidez en dinámica de la deuda. Vamos a concluir, ¿sí? Generalmente sobre el tema que hemos abordado la tarde y mañana de hoy. Podemos decir que, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de nuestras conclusiones? A ver, Brian Atupaña, ayúdame, por favor. Claro, Inge, buenas tardes. Conclusiones. El gobierno tiene un desafío importante en este ámbito, que es mantener la senda de sostenibilidad fiscal. Por lo tanto, es necesaria la aplicación de una política fiscal activa en un marco de consolidación fiscal que permita la reducción del saldo de deuda pública a partir del comportamiento óptimo de los flujos de ingresos y gastos, generando superávit primario que cubra el servicio de deuda y muestre confianza a los acreedores. Además, es importante buscar alternativas mediante la gestión de deuda, como nuevas fuentes de financiamiento a menores tasas o fijas y plazos largos, dinamizando complementariamente el mercado interno de bonos del Estado. Ok. Podemos decir que nuestra primera conclusión, ¿sí? Está atada netamente a lo que la política fiscal como tal
es lo que debería hacer sobre un Estado, ¿sí? Primero, la reducción del saldo de la deuda pública, ¿sí? Como a partir o partiendo del comportamiento de flujos de ingresos y gastos, ¿sí? Luego, tratando de generar un resultado primario positivo o superávit que permita cubrir, ¿sí? Nuestras deudas, nuestras obligaciones, ¿sí? Y por ende, esto muestre consolidación y confianza a nuestros acreedores, ¿sí? A nuestros acreedores. Es importante, dice, buscar algunas alternativas para gestionar la deuda, como las nuevas fuentes de financiamiento que puedan reflejar menores tasas a plazos más largos, ¿sí? Dinamizando complementariamente el mercado interno de bonos del Estado, ¿sí? Esta es la otra manera de materializar la deuda pública, ¿sí? ¿Cómo? A través de los títulos valores, como mercado de bonos, acciones y demás. Esa podría ser otra de las alternativas. Se considera importante proveer una política activa de ingresos, miren, mejorando la eficiencia de la estructura tributaria, restringir las exenciones y beneficios tributarios. Esta conclusión podríamos decirla que es positiva si la vemos desde el lado estatal, ¿ya? Pero si es que la vemos desde el lado de los contribuyentes, que es nuestro lado, ¿sí? Imagínense, si nos restringen algunos beneficios tributarios o si nos incrementan el gravamen de tal o cual impuesto ya en el sistema tributario como tal, imagínense, para nosotros eso no sería una política pública idónea, ¿no? Sino más bien la veríamos como un aspecto negativo, ¿sí? Que nos afectaría a nuestra economía. He ahí las disyuntivas de las que habíamos estado hablando en estas últimas clases. Sin embargo, el Estado, ¿sí? Bajo el derecho de coerción que dispone, está en toda la capacidad de generar estas políticas, ¿sí? Aun cuando estas políticas que generen no sean muy buenas, ¿sí? Desde el otro lado, desde el lado de los contribuyentes, ¿sí? A eso se refiere esta segunda conclusión. Y la tercera nos dice que es importante que las políticas fiscales vayan encaminadas hacia una senda de reactivación económica y productiva a fin de que el Estado pueda generar los mecanismos necesarios para poder crear nuevos empleos, brindar protección a los grupos más vulnerables, fortalecer vínculos comerciales, fomentar el turismo, ¿sí? Forjar mercados competitivos y generar confianza en los agentes económicos para atraer más inversión, más asociaciones público-privadas, optimizando los subsidios, reduciendo las distorsiones existentes y en general fomentando un crecimiento económico sostenible e inclusivo. ¿Ya? Esta es la gran conclusión a la que llegamos de lo que habíamos visto. ¿Ok? Quiero concluir nuestra clase de hoy, ¿sí? Con estos 7 consejos que Warren Buffett nos da para invertir correctamente. ¿Alguien ha escuchado hablar de este señor, de Warren Buffett? Esta persona es un inversor y también es un empresario de los Estados Unidos que ha sido considerado como uno de los inversores más grandes en el mundo, ¿sí? En el año 2008, más o menos, Buffett ocupó el primer puesto en el listado de las personas más ricas del mundo, ¿sí? Esto bajo fuente de Forbes, de esta revista, ¿sí? Mientras que en el año 2017, él ocupó la tercera posición de las personas más ricas del mundo, detrás de Bill Gates y del fundador de Amazon, ¿sí? Entonces, imagínense el nivel de riqueza de Warren Buffett, ¿ya? Este inversionista tiene un estilo de vida muy austero, ¿sí? A pesar de su inmensa riqueza. Y es así
¿sí? Que ha generado varios artículos, y hoy quiero compartir con ustedes, ¿sí? Como, como profesionales en el ámbito financiero, quiero compartir estos 7 consejos, ¿sí? Que de una u otra manera sé que van a ayudarnos, ¿sí? Sé que nos van a quedar sonando para poder aplicarlos a nuestra vida, ¿sí? Empecemos, por favor, de manera aleatoria. ¿Quién guste leer el primer consejo? Reinvierte tus ganancias. Buffett recomienda que si ganas dinero con una inversión, no cojas el beneficio y salgas corriendo sin que ahí se me tapó, perdón. Sin que las reinviertas. Él hizo lo mismo de adolescente cuando asociado con un amigo invirtieron en máquinas de pinball a, a base de reinvertir beneficios y no gastarlos en caprichos. Consiguieron 8 máquinas más. Gracias. El segundo consejo, por favor, ¿quién me ayuda? Evita deudas innecesarias. Muchas personas que inician proyectos personales y empresariales quedan lastradas por los préstamos a los que se atan. El consejo de Buffett es evitar préstamos y tarjetas de crédito innecesarias, ya que, en palabras propias, ha visto a muchas personas fracasar por licor y deudas. En caso de necesitar financiación, opta por plazos fijos y tipo de interés bajos y siempre con moderación, dado que los préstamos pueden ser adictivos. Gracias. El siguiente, por favor. Em, Tercero, Subirle un poquito para arriba. a ver, espera, me voy a salir de pantalla completa. Ahí la puedes ver. Sí, trata de vivir austeramente. Vivir de forma sencilla, minimizando los gastos, generará más oportunidades para ahorrar, invertir y obtener beneficios. Buffett ostenta una gran fortuna, pero vive en la misma casa del centro de Omaha que compró en 1958 por $31.500. Ok. El cuarto consejo, por favor. Nunca inviertas en algo que no comprendes. Evita inversiones que no entiendes y opta por aquellos en los que tienes claro cuál es el modelo de generación de negocio. Para invertir en algo no es suficiente con las expectativas de que puede generar una buena rentabilidad, como pasó en un día con las empresas tecnológicas. Como inversores, debemos tener nuestro propio criterio y ello pasa por saber qué es y cómo funciona el negocio. Gracias. El quinto consejo. Invierte siempre a largo plazo. Alguien se sienta hoy a la sombra de un árbol que plantó hace mucho tiempo. Warren Buffett afirmó en una ocasión que si no estás preparado para ver caer tu inversión en un 50% sin entrar en pánico, no inviertas en la bolsa de valores. Horizontes de inversión dilatados permiten neutralizar la volatilidad de los plazos más cortos y aseguran mejores resultados. Gracias. El sexto consejo. A la hora de invertir. El pesimismo es tu amigo y la euforia, tu enemigo. Esta recomendación encierra un mensaje de cautela. Mejor tener un sesgo pesimista de prudencia que dejarse llevar por las emociones e incurrir en pérdidas. Ok. Y nuestro último consejo, el séptimo. No es posible hacer un buen negocio con una mala persona. Buffett recomienda rodearse de personas exitosas. Elige a los asociados cuyo comportamiento sea mejor que el tuyo y tú te desviarás en esa dirección. Muy bien. Sí, entonces quiero dejarles con estos 7 consejos para que los mediten, en cierto caso los adopten. Evelyn Albán, ¿cuál es el consejo
que crees o que se quedó más contigo, con el que de pronto te sientas identificado? Muy bien, si no está, Javier Heredia, por favor. Tampoco está. Ingeniera, Katia, tenía que leer el punto 7, me dijo. no, lo que te estaba consultando es cuál de estos 7 consejos o en cuál es en el que te puedes centrar, cuál te ha gustado, cómo te identificas con ellos. Siempre a la hora de invertir hay que conocer acerca del negocio de la empresa en la que se piensa tener el dinero para poder salir adelante, ¿no? En un negocio. Entonces, me interesa, por ejemplo, saber del negocio, conocer, saber la rentabilidad y tener expectativas de futuro para seguir avanzando en el negocio y no perder el capital que se está invirtiendo. Y gracias. ¿Alguien más que me quiera dar su criterio? El cuarto punto es importante, ingeniera, Ujú. porque muchas veces uno cree tener el conocimiento necesario de un tipo de negocio y cuando ya está inmerso en el negocio ve que no tiene toda la experiencia ni el conocimiento necesario. En ese momento comienza a declinar el emprendimiento. Ajá, sí, muy bien. Doctora, me había nombrado, pero no alcancé a activar el micrófono. Evelyn Albán. Sí, sigue Eden. También el punto 5 nos hablaba sobre, perdón, sí, el 5, invertir a largo plazo. Hoy en día los negocios quiebran o muchas de las veces algo no es tan productivo porque lo queremos a corto tiempo. No persistimos, no, como ahí mismo lo dice, ¿no? Un árbol no es que se siembra hoy y mañana ya nos va a dar una sombra. Entonces, siempre persistir, siempre hacer una buena inversión, pero con una visión a largo plazo. Eso. Ok. Yo la verdad, y de acuerdo al momento que hoy en día estamos atravesando como sociedad, me quedo siempre con el segundo consejo, que es el de evitar deudas innecesarias, ¿sí? Ustedes saben que todo el mundo, todas las empresas hoy te ofrecen una tarjeta de crédito y que con solo tú en la llamada telefónica decir sí quiero, ya en 7 días, a veces menos, ya te está llegando la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, pienso que por los duros momentos que atravesamos de manera económica, el evitar estas deudas innecesarias, el evitar o el abombarnos de deudas que muchas veces son innecesarias, ¿sí? Pueden afectarnos ya como tal a nosotros, a nuestra familia, ¿sí? Entonces yo me quedo con este segundo consejo, ¿sí? Todo con moderación, todo, porque todos los préstamos, todas las tarjetas, a la larga, ¿sí? Se convierten en una adicción, ¿sí? Un modo de vida, ¿sí? Ustedes saben ahora, miren, todas las transacciones ya las realizamos, no tengo efectivo, tarjeta, tarjeta. Entonces, ya cuando nos llegan los estados de cuenta es cuando nos ponemos pues a temblar, a decir cómo cubro, qué hago, ya no tengo una sola tarjeta, tengo 5, tengo 4. Entonces, a poner en práctica de alguna manera uno de los consejos de Buffett, que como les dije, es una de las personas más ricas del mundo, ¿sí? Y a pesar de toda su fortuna, él vive una vida muy austera, ¿sí? Una vida llena de ahorro. Y es así como ha logrado, miren, incrementar a lo largo de todo este tiempo su fortuna, su dinero, ¿ya? Entonces, con esta reflexión, ¿sí? Quiero dar por concluida nuestra clase de hoy, domingo. Carlitos, quedándome a la espera de que puedas hacer
la encuesta que te había solicitado para terminar de definir nuestra actividad 2, ¿sí? Bien. Le daría la respuesta a la 1, por favor, en que yo Sí, le escribí. sí, hasta la tarde también, Carlitos, como para poder modificar en el aula virtual, ¿ya? Luego, decirles que esta parte que se queda grabada va a estar subida en el aula y yo durante la tarde tendré que generar un video, ¿sí? Una clase asincrónica para poder subir y quede grabado hacia los compañeros que no estuvieron el día de hoy presentes, ¿ok? De la misma manera, nos hace falta tocar un punto nada más de este tema 2 que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y que al ser un tema menos complejo, ¿sí? Alrededor de los que hemos tratado en esta segunda unidad, yo estaré subiendo esta clase el día de mañana lunes, ¿sí? El día de mañana lunes, a manera explicativa, pero de manera asincrónica, ¿ya? Para mañana en la tarde ustedes ya tendrán subidas todas las clases que hemos tenido durante este fin de semana y que nos sustentan nuestro estudio del tema 2, ¿sí? ¿Tengo de pronto alguna duda, alguna otra inquietud? Caso contrario, damos por concluida la clase de hoy. Ya. Gracias por estar aquí, ¿sí? El camino cada vez se va cortando, ¿sí? Van más cerca de cumplir con su objetivo. Les animo, les aliento, ¿sí? A que se llenen de fuerza, se llenen de perseverancia en esta semana, en este mes que inicia, para que puedan lograr todas las metas que se hayan propuesto, ¿sí? Les dejo un abrazo, que tengan un excelente resto de fin de semana. Muchas gracias por conectarse a nuestra clase de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes.